Supongamos que tenemos una función f que nos interesa mucho analizar porque modela el comportamiento de algo en el mundo real. Por fin vamos a hablar del mundo real. Como por ejemplo la propagación de un virus a través de una ciudad, o la velocidad de un objeto en caída libre bajo la acción del roce con el aire. Ignoremos por un momento la pregunta de cómo se obtiene una función así, ya que para ello necesitaríamos saber más sobre epidemiología o sobre física. Y en ambos casos la respuesta se reduce a saber resolver ecuaciones diferenciales. Un área del conocimiento muy interesante, así como muy útil para el mundo, pero para la cual necesitamos las herramientas que estamos recién construyendo en esta serie. Así que supongamos que ya tenemos esa función. Nos podríamos preguntar muchas cosas sobre ella, pero una de las más interesantes es sin duda la pregunta de qué es lo que va a suceder a largo plazo. ¿La enfermedad va a infectar a toda la población o habrá un porcentaje que se salve de ella? ¿La bola caerá cada vez más rápido, sin ninguna cota, o existirá una especie de velocidad terminal, de la que no pasará? Como vemos, estas preguntas se traducen en saber si existe un valor al que las imágenes de la función se aproximen. Por lo tanto, en nuestras mentes deberíamos pensar en calcular una especie de límite de esta función. Pero, ¿en qué punto? Lo que estamos investigando no tiene nada que ver con un número real problemático, tiene que ver con lo que sucede cuando x crece. Así que nos gustaría escribir algo como esto, pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se define un límite así en un principio? Cuando hablamos de tender a un número real, nos referimos a lo que sucede cuando nos restringimos a valores suficientemente cercanos a él, es decir, dentro de un margen de distancia que llamamos delta. Por lo tanto, si queremos expresar algo parecido pero tendiendo a infinito, lo natural sería pensar en lo que sucede cuando nos restringimos a valores suficientemente grandes, es decir, más allá de un número real que llamaremos m, que jugará el rol que delta jugaba en la definición convencional de límites. Así podemos enunciar la definición. Sea f una función que esta vez vamos a requerir que tenga dominio no acotado superiormente, para que no sea posible considerar valores arbitrariamente grandes. Decimos que el límite de f cuando x tiende a infinito existe si existe algún número real L que cumple la siguiente condición. Para todo epsilon mayor que 0, debe existir un m, número real suficientemente grande tal que si nos limitamos a los valores de x mayores a m, entonces sus imágenes se encontrarán a distancia de este L menor que epsilon. A este número real L le llamaremos límite de la función f cuando x tiende a infinito. Existe análogamente una definición para cuando x tiende a menos infinito. Debido al parecido de las definiciones, muchas de las propiedades de límites comunes son heredadas directamente a los límites al infinito. Nos referimos a la propiedad de unicidad del límite, que nos asegura que en caso de que el límite de una función exista, este debe ser único, las propiedades de álgebra de límites y el teorema del sándwich. Las demostraciones de estas propiedades para límites al infinito son muy parecidas, aunque ligeramente distintas a las de límites comunes. Si lo deseas, puedes demostrarlas, no es un mal ejercicio repasar. Pero también es cierto que lo que terminarás haciendo es muy parecido a lo que ya hemos hecho. Así, en adelante, asumiremos que estos límites comparten propiedades bastante similares a las que ya conocemos. Veamos algunos de estos límites. En primer lugar, uno sencillo. El límite de 1 partido por x cuando x tiende a infinito. En caso de que hayas visto nuestro video sobre sucesiones, puede que recuerdes una forma de probar que este límite es 0. La que utilizaremos ahora es solo ligeramente distinta, ya que estamos trabajando en números reales y no solo en números naturales, pero su razonamiento es muy semejante. Para cualquier epsilon positivo queremos encerrar a x en un intervalo que garantice que esta expresión estará a distancia de 0 menor que epsilon. Simplificando un poco obtenemos esto, y podemos aprovechar que todos los términos en esta desigualdad son positivos para moverlos libremente sin preocuparnos de si debemos o no cambiar el orden. Obtenemos esta inecuación para x cuya solución es esta. Bajo el supuesto de que esto se cumple, tenemos lo que queremos. Pero, ¿cómo garantizamos que esto se cumple? Bueno, tenemos dos ramas, pero lo que queremos es un intervalo de esta forma. Por lo tanto, nos podemos tomar solo de la rama derecha y tomar m igual 1 partido por epsilon. Así se cumple esta inecuación, que es equivalente a lo que buscamos. Queda demostrado entonces que el límite vale 0. Por álgebra de límites, deducimos inmediatamente que todos los límites como estos también valen 0. Merece la pena mencionarlo porque estamos a punto de utilizarlo para un cálculo un poco más grande. Vamos a aprender a resolver los límites al infinito de este tipo, donde tenemos un cociente de polinomios, ya sea de igual o distinto grado. Partamos con este ejemplo. La estrategia común para límites como estos consiste en dividir arriba y abajo por x elevado a la más alta potencia que aparezca en todo el límite, que en nuestro caso aparece aquí y aquí.
Al expandir este producto y simplificar, obtenemos que la función de la que estamos tomando el límite es equivalente a esto. Bueno, salvo por 0 porque acabamos de multiplicar por un 1 conveniente que se determina en 0. Pero nada de eso importa si el límite lo estamos tomando al infinito. La gracia de haber hecho esto es que ahora podemos utilizar álgebra de límites, mientras que antes no. Notamos que el límite del denominador existe y de hecho es distinto de 0 por el número que tenemos aquí. Todo el resto de cosas tienden a 0, y en el numerador pasa algo semejante. Esta es la forma que tiene la matemática de decirnos que para números muy grandes nada de esto importa porque es insignificante en comparación al tamaño de los términos de potencia más grande. Vemos entonces que se cumplen las hipótesis y el álgebra de límites nos permite concluir que el límite vale 3/5. ¿Qué hubiese sucedido por otro lado si la potencia fuera más grande en el denominador? En este ejemplo, después de dividir por la potencia y distribuir el producto, vemos que aún así se cumplen las condiciones para aplicar álgebra de límites, puesto que solo necesitamos que el límite de abajo no dé 0. Pero el límite de arriba sí da 0, ya que todo lo de arriba tiende a 0. Así obtenemos que el límite vale 0. Por último, si la potencia era más grande en el numerador, tenemos una situación curiosa. El límite de arriba nos da un número, pero el otro nos da 0. En el siguiente video sobre límites infinitos vamos a analizar una propiedad que nos permite concluir que este límite, curiosamente, da infinito. Pero por ahora podemos guiarnos por la intuición y señalar que una fracción donde el denominador tiende a ser muy cercano a 0 posee un valor numérico muy grande. Pero este valor también podría ser muy negativo, así que hay que tomar ciertas precauciones con los signos. Todas esas son cosas que vamos a analizar más en el siguiente video.